Historietas y fotonovelas configuran un universo de papel efímero y contemporáneo. Son clara representación de la industria de la cultura. Su lenguaje está concebido para ser consumido por las masas. Busca la uniformación de criterios y participan de las leyes del espectáculo contemporáneo. Como medios masivos de comunicación, rara vez se independizan de los cánones formales ligados a las formas y a los contenidos de la realidad social. La historieta surgió como instrumento para la difusión de ideologías, creencias, ideas, culturas y visiones. Permite utilizarla como fuente y recurso educativo. Nace como un medio para educar a las masas que no sabían leer ni escribir, gracias a su narración gráfica. En la historieta, el texto, siempre expresado en viñetas o recuadros, fiel a su estilo gráfico, logra contar una historia en donde los dibujos que conforman a los personajes suelen ser sumamente expresivos, llenos de emoción, que es transmitida a quienes dan vuelta a sus páginas. La historieta en México. Los primeros indicios de la historieta en México se dan en los periódicos, cuando se comienzan a publicar tiras cómicas como Chumpamirto, Mamerto y Tatum. En 1918 aparece Don Catarino, que se publicaba diariamente y estaba a cargo de Salvador Pruneda, el cual trataba con humor la vida de un charro mexicano. Tiempo después, este tipo de documentos se independizaron. La historieta en México surgió en la segunda década del siglo XX. Pretendía buscar la reivindicación de lo nacional, pero imitando los modelos gráficos extranjeros. Casi todo era copia y plagio abierto. No obstante, el carácter nacional y el tono de la nueva sociedad urbana se hacía sentir. Fungieron como medio de entretenimiento y de poder para imponer o confirmar una ideología, sin que los lectores lo vieran tan agresivo. Los contenidos tenían a contestar el ambiente en el que se publicaban. Entre 1940 y 1950, en México la población que sabía leer y escribir leía al menos un cómic semanalmente. Asimismo, la calidad de las historias y la cantidad de imágenes tan llamativas incitaron a la población analfabeta a letrarse, solo porque en su grupo de familia o amigos el tema del que más se hablaba era la historieta del momento, y las personas ya no se conformaban con lo que les contaban los que sí sabían leer. Historietas y fotonovelas formaban parte de un mundo de arte y de cultura de masas. Deben su alcance masivo al hecho de que como criaturas de la prensa poseen las ventajas de la escritura y del papel. Pueden leerse, releerse y regalarse. Desde principios de los años 40, la historieta en México era para sus lectores recién alfabetizados una herramienta para fomentar la educación en distintos ámbitos, ya que se publicaban en este formato distintas biografías de personajes históricos o narraciones de sucesos importantes de la historia de nuestro país. Asimismo, al haber una población mayormente católica, eran publicadas también historietas de relatos bíblicos o sobre la vida de los santos. En el periodo en el que se generaron más historietas mexicanas fue de 1940 a 1970. A esta etapa se le conoce como la época de oro de la historieta mexicana. Eran más de 18 millones de lectores. Las primeras en aparecer fueron las historietas didácticas y las de aventuras, que dominaron el mercado entre 1934 y 1942. Posteriormente, los melodramas románticos obtendrían mayor popularidad y a mediados de los 50 serían opacadas por tiras humorísticas. Las historietas ya no solo aparecían en los periódicos como fue en un principio, ahora tenían su aparición en fascículos y revistas independientes. Las primeras revistas y las más importantes fueron Pepín y Chamaco, que tomaban el lugar de la escuela o las cartillas de lectura para muchos mexicanos. Años 30. La revista Pepín se fundó en 1936, publicada por la editorial Juventud. Debía su nombre a José García Balseca, propietario de la editorial, y que se creó a partir de una analogía con su apodo, Paquín. Esta revista conformó lo que más tarde sería el nombre popular para llamar a las historietas mexicanas, los Pepines. Al par surgieron Paquín en 1934, Paquito en 1935, Chamaco
en 1936, que se convertirían en un fenómeno cultural que llevaría a la lectura a millones de mexicanos que no tenían acceso a libros. La revista Chamaco se comenzó a publicar en 1936 y lo siguió haciendo hasta 1956. Al principio era un suplemento del semanario Novedades Taurino. Al independizarse, la revista adoptó el nombre de su dueño, un periodista deportivo, el Chamaco Herrías. Esta revista sería la cuna de historietas como Los Supersabios y El Monje Loco. Además, en 1936 publicaría una revista hermana, Chamaco Chico, que con 10 centavos les daba la comodidad a los lectores de la primera revista de bolsillo. En 1936 nacieron Los Supersabios, publicación de Germán Butze, dirigida a adolescentes. Mostraba la forma de vida de la Alemania moderna con vestimenta estadounidense en un contexto urbano en el que se enfrentaban a aventuras desde interplanetarias hasta deberes domésticos. Los personajes principales eran dos jóvenes científicos, Paco y Pepe, acompañados de su amigo Panza, que siempre tenía hambre. Juntos trataban de impedir las malas acciones del sabio Solomillo y su compinche el nefasto médico, en la ciudad imaginaria de Picamosco. Años 40. A principios de los años 40 se elevó la popularidad de los cómics diarios. Eran en blanco y negro y recopilaban historias producidas en Estados Unidos y otras creadas por escritores y artistas mexicanos. Las editoriales enfrentaron problemas debido a que las planchas metálicas impresas que se enviaban desde Estados Unidos eran muy pesadas, por lo que se decidió hacer una versión en cartones especiales, y aunque redujo la calidad de reproducción, no representó un obstáculo o alejamiento del lector, ya que seguía con entusiasmo las aventuras de sus personajes favoritos. Las características de los personajes de las historietas eran las mismas de la gente real. En la historieta de entre los años 40 y 60, el rol de la mujer estaba sujeto a las convenciones de la época. La mujer era abnegada, sumisa, casta, recatada, aunque bien dotada, y en el caso de los hombres, los personajes de las historietas estaban enfocados en su rol social, más allá de sus características físicas. En 1945 nació Memín Pinguín, creado por Yolanda Vargas y dibujado por Sixto Valencia. Constó de 372 capítulos semanales y fueron reeditados en 1952. Más tarde, en 1961 y en 1988, apareció a color. La familia Burrón fue creada en 1948 por Gabriel Vargas. Alcanzó un tiraje de 500,000 ejemplares. Es la publicación más longeva del mundo. Comenzó en 1948 y el último número, el 1616, apareció el 26 de agosto de 2009. Tuvo 60 años de publicación ininterrumpida. Presenta una crítica humorística sobre la sociedad mexicana y sus cualidades, tanto positivas como negativas, desde la perspectiva de una familia de escasos recursos. Tagua, el hombre gacela, fue la historieta que sentó las bases de la historieta mexicana, publicada en 1944, que floreció en una época dorada entre los lectores de las décadas de 1960, 1970 y los 80. Joaquín Cervantes Basoco fue su autor, uno de los forjadores de estos cómics de oro. Este hombre tipo Tarzán está casado con Lupita, quien representa todo lo mexicano de una mujer. El principal atractivo de esta historieta era que el personaje se veía intensamente inmiscuido en peleas con animales salvajes o poderosos monstruos. Años 50. En estos años, prácticamente toda la población alfabetizada del país leía cómics, al menos una vez a la semana. Había una industria editorial consolidada y una multitud de historietistas profesionales. México tiene una tradición comiquera como pocos países. Sin embargo, los comiqueros contemporáneos todavía batallan para que se haga, se publique y se lea la historieta. Chanoc se desarrolla en el pequeño pueblo de Iztac. Fue creada en 1959
por el escritor Martín de Lucenay y el dibujante Ángel Mora. Tras la muerte de Lucenay, la historia fue continuada por Pedro Sapiain Fernández. Chanoc es un pescador aventurero que siempre está rodeado de emociones fuertes. El Santo. A partir de 1952, el artista y editor José Guadalupe Cruz comenzó a publicar la historieta El Santo, el enmascarado de plata, convirtiéndolo en el primer luchador del cómic mexicano, cosa que también hicieron Black Shadow, Huracán Ramírez, El Solitario y Tinieblas. La historia de El Santo tenía como protagonista al luchador que se dedicaba a combatir por la justicia. Apareció primero en el año de 1952 como una edición semanal, pero debido al éxito que tuvo entre los mexicanos, apareció 3 veces por semana, publicándose hasta 1958, llegando a producir 1 millón de ejemplares por semana. Años 60. En la década de los 60, la historieta era el medio de comunicación más importante en ese entonces. Sus tirajes llegaban a millones de ejemplares. Existía una producción constante de los más reconocidos en editoriales establecidas. Se han definido 3 grandes temas sobre los que giraban las historias, temas que consumen los mexicanos y que son los que producían grandes ventas. La comedia, el drama y la aventura eran los que atraían más al público mexicano. Calimán inició como una radionovela seriada el 16 de septiembre de 1963 por Radio Cadena Nacional S.A., bajo la dirección de Rafael Cuthberto Navarro. 2 años después se publicó la primera historieta, de la cual se ha vendido semanalmente durante 26 años, a lo largo de 1.351 números consecutivos, completamente ajeno a la temática de la mayoría de las otras historietas. Este superhéroe, creado por Modesto Vázquez González, es descendiente de una antigua civilización y sus historias tienen que ver con el misterio de hechos mágicos de antiguas y enigmáticas civilizaciones. Fantomas. La amenaza elegante fue una clásica serie de historietas mexicanas, popular en toda Latinoamérica, publicada en 1966 por la editorial Novaro. El personaje principal era un ladrón que cometió robos espectaculares solo por su satisfacción, al que le fascinaba que cada uno de sus robos fuera más innovador y más ágil que el anterior. En ocasiones invertía la riqueza robada en universidades o ayudaba a combatir la pobreza. Los Supermachos, publicación que más tarde cambiaría de nombre a Los Agachados. Esta historieta fue creada, escrita y dibujada por Eduardo del Río, y en su relato se encargaba de hacer una fuerte crítica a las referencias costumbristas mexicanas, a través de cuestionamientos sobre las instituciones civiles y religiosas a partir de una población indígena. San Garabato, en el que tenía intervenciones con políticos, corruptos, sacerdotes y señoras que defendían las buenas costumbres. Para los años 70, en México, se editaron 70 millones de ejemplares de historietas y fotonovelas, de las cuales 80% eran cuentas y 20% fotonovelas. A mediados de la década de los 80, el lector mexicano se convirtió en el mayor consumidor de historietas en todo el mundo, cuando el promedio anual de lectura de historietas alcanzó los 2.000 millones. Estos ejemplos y condiciones permiten ver un amplio panorama acerca de lo que significó la historieta en México, en un periodo en el que la mayoría de la población no sabía leer ni escribir. Los ilustradores mexicanos consiguieron, sin que ese fuera el fin en sí mismo, incitar a la población en general a leer, a aprender a leer o a no dejar de hacerlo. A través de historias con personajes muy distintos se logró hacer sátira de problemas sociales y económicos de la época. Además, estas obras son un acercamiento importante para contextualizar un México en el que leer se volvió divertido.